Hoy en nuestro segmento de debates y soluciones hablamos de economía. La inmensa mayoría de los nicaragüenses tenemos deudas y aquellos que han perdido su empleo y que precisamente tenían un monto adeudado, ya sea empeñado o prendado su vehículo o su casa bajo un crédito hipotecario, han tenido severas afectaciones con los despidos producto de esta crisis sociopolítica y económica. Pero ¿qué pasa con las políticas de la Banca Nacional y de las microfinancieras? Han diseñado precisamente una forma de poder recuperar su fondo y de tratar de entender en la medida de lo posible, sin tener cuantiosas pérdidas, la situación que enfrentan estos nicaragüenses que han perdido su empleo, que tienen deudas y que aunque quieran no pueden cubrir el monto adeudado. O definitivamente simple y sencillamente han ido a quitar los vehículos prendados, a quitar las casas y a presionar cuando se trata, por ejemplo, de préstamos vía nómina. Vamos a hablar del tema, pero antes, a continuación, una nota periodística de María Esther Ordóñez y posterior conversamos con dos expertos que ya nos acompañan hoy día. Pese a que más de 500,000 nicaragüenses se han quedado sin empleo, según datos brindados por organizaciones no gubernamentales, el cobro por créditos adquiridos antes o durante la crisis que afecta al país están a la orden del día. Según el economista Luis Murillo, la banca en nuestro país actualmente no está otorgando créditos y tampoco quiere sacrificar sus ganancias. A ver, si nosotros analizamos el sistema bancario, y estos son datos del informe financiero 2018 que presentó el Banco Central. Entonces el panorama más o menos es el siguiente. La composición de créditos representó para el año 2017 el 66%, para el año 2018 el 65%. Los hogares están para el año 2017 en el 51.8%, ¿verdad?, de el total de crédito para hogares. En el año 2018 el 45%. Hablamos de que la mayor parte de los bancos, ¿verdad?, daban crédito desmesuradamente hasta antes de la crisis y que el ordenamiento jurídico los favorecía, ¿verdad? Después de un año de crisis, prácticamente las estrategias que han implementado no han funcionado. Hay una máxima que tenemos los economistas, ¿verdad?, y es algo que dijo John Maynard Keynes. Y dijo en la década de los años 30, si yo le debo $100 a mi banco, yo estoy en problema. Pero si yo le debo $1.000.000 a mi banco, el que está en problema es mi banco. Y es lo que está sucediendo en el caso de Nicaragua. Es decir, el ordenamiento jurídico se hizo a imagen y semejanza del sistema bancario en una economía relativamente estable que estaba creciendo, era la tercera economía de mayor nivel de crecimiento, y cuando fue sometida al estrés de esta crisis, prácticamente los bancos colocaron demasiado crédito a riesgo de consumo y ahora la mayor parte de los consumidores y de los tomadores de crédito no pueden pagar. Los bancos, frente a la crisis, no han querido sacrificar sus niveles de ganancia. Y aunque los deudores adquieren acuerdos, no logran cumplir con estos debido a la falta de ingresos. Tampoco pueden obtener empleo porque, según el experto, la empresa privada al contratar filtra los datos del ciudadano en la central de riesgo para constatar que no tiene deudas. Los sectores que fueron más afectados por la crisis, ¿verdad?, desde el punto de vista del otorgamiento de crédito, fueron principalmente tres. Los créditos personales que disminuyeron un 11.5%, luego los créditos comerciales que disminuyeron un 8.8% y la parte industrial 9.2% y la parte ganadera 8.7%. La empresa privada lo tiene que analizar es el siguiente. En estos momentos, cuando usted busca empleo, ¿verdad?, uno de los requisitos es que se meten a la central de riesgo y ven cuál es la situación crediticia que usted tiene. Entonces, lógicamente, si usted no tiene empleo, su nivel de endeudamiento aumenta y uno de los requisitos es no tener endeudamiento. Entonces es una bola de nieve y es un problema bastante grave porque usted no paga porque no tiene ingreso, pero no le dan el trabajo porque tiene endeudamiento. Entonces, la ley te dice, vos no podés caer preso por deuda, no hay cárcel por deuda, ¿verdad? Pero viene el juez y el banco te llama, mira, vamos a reestructurar, te da mayor plazo, ¿verdad? Incluso te puede bajar la tasa de interés, pero como no tenés trabajo, entonces vos incumpliste lo que vos firmaste de la reestructuración. Entonces, cuando vos incumpliste la segunda vez,
la ley sí les autoriza a los bancos de apremio corporal, es decir, ya puede caer preso. Murillo asegura que una posible solución para estos casos es que la banca y organizaciones de defensa del consumidor se reúnan y logren así crear una normativa que pongan en práctica en periodo de crisis y otorgar tiempo de gracia al deudor. Esta normativa en periodo de crisis va a negociar en primer lugar dos cosas fundamentalmente, un periodo de gracia, ¿verdad? Y la justicia en cuanto a la tasa de intermediación, ¿verdad? Porque los bancos son leoninos, es decir, los bancos te cobran desde los gastos legales, la moratoria, ¿verdad? Y todo lo que te puedan cobrar. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias, María Esther Ordóñez, y esta es una realidad que no podemos negar. Actualmente muchos nicaragüenses están en estos problemas a causa de la crisis político, social y económica que enfrentamos. ¿Y dónde queda, se preguntarán mucho, la responsabilidad social, empresarial y las medidas de emergencia que deben asumir las entidades bancarias, las microfinancieras también en una situación como esta? Hay que entender, están en el desempleo, no pueden cubrir, tienen la voluntad de pago, pero ¿cómo lo van a hacer si están desempleados? Y para colmo, como nos decía el experto en la nota, las empresas no le están contratando porque filtran tus datos y si estás endeudado simplemente no son de interés para formar parte de una empresa. Vamos a hablar del tema ya con nuestros invitados, Michelle, que están preparados con nosotros. Así es, nos acompañan Jocelyn Medrano, Luis Murillo y Juan Carlos López, un economista y un especialista en derecho del consumidor. Bienvenidos a ambos. Iniciar cuál sería la postura alrededor de esta situación que se está viviendo, que es otro de los contextos sobre los cuales están viviendo miles de nicaragüenses que han perdido su empleo y que lamentablemente también acarrean deudas. Y que incluso pueden haber perdido su casa, su vehículo y la estabilidad financiera totalmente. Muchos se han visto obligados a emigrar de nuestro país. Bienvenidos, un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a tocar dos puntos que son fundamentales. Y es de que cuando hay periodos de crisis en el sistema bancario y en la economía en general, por lo general se emiten algunas resoluciones u ordenamientos jurídicos para tratar en este caso de paliar con diferentes objetivos la crisis enfrentada. Sin embargo, un punto importante es de que después de un año, ¿verdad?, de crisis en la economía y sobre todo, digamos, en el sistema bancario con niveles de desempleo, tasas de crecimiento económica negativa, prácticamente los niveles de endeudamiento han aumentado en los principales deudores, que son las familias, que representan más del 72% de la cartera otorgada por el sistema bancario. Ese es un punto. Un segundo punto, y ahora me voy a colocar desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y es la siguiente. Acá yo tengo dos elementos que se emitieron cuando la economía estuvo en crisis. O sea que hay un precedente de acción de esta es una ley política bancaria que emitió la Asamblea Nacional, que es la ley 716, para atenuar un poco la crisis financiera que se tenía en el año 2010. Ley 716. Sí, y esta es una resolución que el 29 de mayo emitió la CIBOIF. Entonces el punto a que yo me quiero referir es el siguiente. Desde el punto de vista jurídico hay algo que se llama la pirámide de Kelsen. Y en la cúspide está la Constitución, las leyes ordinarias, las resoluciones institucionales, etcétera. Entonces yo creo que en este periodo de crisis, que es mucho peor que la que pasamos desde el año 2008, 2009, 2010, a mí me parece contraproducente atacar el problema con un nivel menor de intensidad. ¿Por qué? Porque lo estás atacando con una resolución de una institución de muy corto plazo. Esa resolución última se emitió en mayo y solamente era válida hasta diciembre del año 2018. El segundo elemento es de que... ¿Y establecía algo positivo para los deudores? No tanto. En primer lugar... Solo lo tocaba así, por encimita. Sí, por ejemplo, uno de los elementos que a mí me llamó bastante la atención en esta resolución es de que hay una clasificación de deudores desde A hasta E, dependiendo, digamos, de la cantidad de días moratorios que tenés. Sin embargo, esta resolución solamente cubre a los deudores A y B, es decir, los de más alto nivel. Y cuando haces una renegociación que seguramente va a caer en mora,
prácticamente hay una reclasificación o le permiten una reclasificación al sistema bancario. O sea que probablemente la gran mayoría no puede ser beneficiado o no fue beneficiado con esta normativa, ¿no? Un elemento que a mí me parece importante, yo creo que se debe de crear una comisión de una ley, fue la emitida en el año 2010. En el año 2010 una ley muy buena, ¿verdad? Que fue emitida para las microfinancieras. Tienen periodos de gracia, ¿verdad? De 6 meses. Tiene un límite hasta el 16% de la tasa de interés, tiene penalidad para las microfinancieras que cobren mayor monto, no les permiten una reclasificación y en determinado momento atenuaron, digamos, el problema. Sin embargo, en la actualidad prácticamente nosotros tenemos que la banca hasta antes de la crisis estaba colocando cerca de 2.700 millones de dólares, ¿verdad? Y para poder rescatar el Estado tendría que tener por lo menos 3.200 a 3.500 millones de dólares para rescatar toda esta situación. La banca tiene, digamos, algunos problemas que prácticamente no lo previeron y voy a poner, digamos, algunos puntos. Uno, yo creo que se arriesgó demasiado cuando la economía estaba en nivel de crecimiento y colocó más del 70-72% en créditos de consumo, créditos hipotecarios, con alto nivel de riesgo. En segundo lugar, al colocar el nivel de riesgo, la CIBOIF le permite algo que se llama la provisión. Es decir, cuando yo voy a solicitar un crédito, por ejemplo, de $1.000, el banco tiene que tener esa misma cantidad de respaldo en el caso que yo no pague. Además hay un seguro, ¿verdad? Hay un seguro y todo esto vino a elevar los costos de transacción del sistema bancario. Es decir, el sistema bancario, por ejemplo, tiene un nivel de gastos administrativos y operativos que llega casi al 13%. ¿Y ese seguro a quién beneficia? ¿Cómo los bancos lo pierden? Porque ya hemos escuchado y he escuchado en más de una oportunidad que dicen algunos deudores, bueno, yo no le puedo pagar al banco, me están cobrando, no tengo trabajo, tengo toda la intención, pero no el elemento que es la plata para pagarle. Y ellos nunca pierden, dicen algunos deudores, porque tienen ese seguro. Explíquenos cómo funciona esto del seguro y por qué el banco siempre te está cobrando a pesar de que supuestamente tiene una garantía. Bien, el seguro es una casuística, es decir, cuando usted va a solicitar un crédito, hay una empresa de seguro que va a respaldar en caso de impago, por diferentes causas. Usted se muere, queda sin empleo, ¿verdad? Dependiendo de la cláusula que se establece. Entonces, cuando el deudor, digamos, cae en mora y no paga, el seguro, ¿verdad?, es el que paga. Lógicamente, cuando hay una economía normal, los casos son muy escasos y prácticamente ganan todos. Es decir, gana el que va a solicitar el crédito, que se lo cobran dentro de los gastos. Al deudor se le están cobrando ese seguro, ¿verdad? Sí, gana el banco y gana la empresa aseguradora. Sin embargo, en periodo de crisis, cuando todo va mal y comienzan, en este caso, a caer en impago los deudores, prácticamente comienza como un efecto dominó. Los bancos no pueden recuperar, las empresas aseguradoras no pueden honrar, ¿verdad?, el seguro que fue comprado. No tienen las finanzas suficientes para hacerlo, ¿por qué no lo pueden honrar? Y el sistema financiero se vulnera fuertemente. Juan Carlos, ¿cuál debería de ser la responsabilidad empresarial tanto de la banca como de las empresas en general al momento de encontrarse con estas circunstancias, la de sus trabajadores o de las personas que están desempleadas? ¿Cuál debería o qué es lo que dice la ley? ¿Cómo se puede proteger al ciudadano que ha perdido su trabajo y que quiere honrar la deuda? Sí, gracias, Michelle. Jocelyn. Bienvenido. Murillo, de igual manera, por el espacio. Mira, el tema nos lleva tal vez a otros puntos que hemos abordado anteriormente, ¿no? Pero más a decir una retrospectiva. Parte de esta situación que vivimos en el país realmente se vino necesitando porque el empresario privado en su momento, incluido la entidad bancaria, estaban en mucho contubernio en relación con el gobierno. Eso es algo que realmente nos ha llevado a un modelo de proteccionismo en tema de los derechos sociales y los derechos económicos y del derecho al consumidor, ¿no? Un binomio perfecto que busca su bienestar y no el bienestar del usuario, ¿no? Eso sucedió porque el Estado le permitió demasiados beneficios y esos beneficios se condensan en marcos legales muy apropiados solo para la entidad bancaria o para las microfinancieras. Hago solamente esta división por lo siguiente. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley que comentaba el señor Murillo, de igual manera, te encontrás de que es una ley que se fue aprobada en el año 2010. Esa es una ley que trajo a consecuencia el movimiento no pago. Recordemos que el movimiento no pago se crea en el 2008, 2009 y finaliza en el 2010, donde se le crea una iniciativa de ley
con el objetivo, con la presión que mantenía en aquel momento, para ir debilitando algunas instituciones de microfinanzas, porque todas eran instituciones de microfinanzas, porque había un proceso de sobreendeudamiento. De ahí se vino también el tema de reformar la ley 515, que era la ley de tarjetas de crédito. Entonces, se causó un revuelo nacional en tema de las políticas bancarias, de la microfinanciera, y se le crea esa iniciativa de ley. Es un precedente, de verdad, él lo plantea, fue un precedente que se le conoció como una ley moratoria, la gente la conocía como ley moratoria. Sin embargo, esa ley estaba solamente determinada para aquellos usuarios que eran adeptos o estaban indicados en el grupo no pago, o eran parte del grupo conocido como Movimiento del Norte no pago, y entonces se le iban a crear modelos de apoyo, reestructuraciones, o le daban un periodo de gracia. Recordemos que el Movimiento no pago, conocido en aquel momento, era una consecuencia de productores, de algunos ganaderos y algunas personas de los departamentos que tenían casi 4 o 5 deudas con muchas cantidades de microfinancieras, porque la banca, como también lo ha comentado el caballero, en Nicaragua y las microfinanzas han prestado sobre todo con créditos de consumo y a niveles de riesgo que son demasiadamente altos, no previendo estas condiciones. Entonces ese precedente ya se ha planteado. El año pasado también, él lo comentaba, se creó una normativa que lo que dio tal vez fue un respiro por 3-4 meses. Esos 3-4 meses la normativa planteaba 2 aspectos. Uno de ellos una prórroga de 3-4 meses hasta 6 meses en alguna entidad bancaria. El tema de las microfinancieras te daban 3 meses y la posibilidad de prorrogarlo, porque una era emitida por la Superintendencia de Banco el 28 de mayo y la otra era emitida por la CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microfinanzas. Viendo este contexto, las normativas se quedaron relativamente cortas, en el sentido de que había un segmento elitista, donde solamente las categorías A y B podían ser sometidas a este proceso de escrutinio. Pero no crea, y la población, algunos usuarios que fueron en entidades bancarias o de microfinancieras, no crean de que realmente a todos se le otorgó el mismo trato o el mismo comportamiento. Fue un modelo donde pues algunas personas aplicaban, otras no. Eso depende de la calidad de las políticas bancarias. Entonces, eso ha venido a que el día de hoy la situación económica es más complicada para la población, porque hace reciente, después de un año, a las condiciones económicas, vos ves negocios cerrados, personas vendiendo sus casas. Nosotros, en aquel momento perteneciendo al Centro del Consumidor, visitamos una empresa que vende vehículos y la gente llegaba a dejar para el mes de julio y agosto los vehículos diciendo que querían mantenimiento, dejaban el vehículo para no decir que de verdad lo estaban entregando y se iban, independientemente que eso le va a dañar su récord crediticio, ¿verdad? Ahora, pero estas medidas que se han tomado son discriminatorias entonces, es decir, están discriminando a la persona con menos poder adquisitivo. Y lo otro, en cuanto a esas medidas discriminatorias, es lo que decía Luis Murillo en la nota. A ver, estás endeudado, no puedes pagar, y encima de todo las empresas no te contratan porque tenés deuda. Entonces, y tanto que se habla de la famosa responsabilidad social empresarial, de las políticas equitativas, cuando vas a los bancos te presentan aquella imagen bonita donde haces tanta obra de responsabilidad social empresarial. Debería de ser un momento para que lo demostraran. Juan Carlos. Mira, nosotros inclusive este año creo que abordamos con vos una iniciativa que nosotros sometimos 500 firmas a la Asamblea Nacional, que era parecida a una ley moratoria, ¿no? Y con el objetivo donde la población pudiera adentrarse a un marco legal parecido a la ley que se creó en el 2010 y donde se le promoviera, más allá de solamente prórroga, acuerdos especiales a los usuarios. Porque el proceso de reestructuración, y solamente con el tecnicismo, paso a tu pregunta, es que el proceso de reestructuración, eso es cuando son condiciones normales. Por ejemplo, el licenciado Luis Murillo tiene un crédito, lleva más de 30, 40, 45 días, 60 días que no ha podido cancelar, se presenta en la entidad bancaria, ya tiene posiblemente 2 cobros que son administrativos, se presenta, y entonces lo que hace en la categoría, si en ese momento él era, como él lo planteaba, era categoría A, va a pasar a categoría B, porque obviamente hay una forma de castigo mediante los 30, 60, 90 y hasta 180 días, que ya es el último escalón para las personas que tienen mora. Entonces, esos son los procesos normales de reclasificación. Te reclasifican, te bajan tu categoría crediticia y obviamente mejoras un acuerdo de pago. Eso es lo que los bancos promovieron en este lapso de tiempo y muchas de las entidades microfinancieras. O sea, lo que hicieron solamente fue una burbuja
donde la gente creía que realmente iban a tener mejores beneficios y lo que estaban haciendo era unas reestructuraciones disfrazadas, porque la misma normativa de la Superintendencia de Banco lo establecía. Pero entonces ellos no están perdiendo nada. Absolutamente no, absolutamente no. Es válido, es cierto, los economistas lo han planteado, tal vez no puedo tal vez manejar la cifra porque no le he estudiado la cifra estricta con respecto a la gente que ha quitado sus ahorros o ha ido a retirar sus ahorros a la entidad bancaria, pero realmente eso no es una problemática del deudor como tal. Pero mira, el problema está en que la situación con entidades bancarias y microfinancieras, el banco no va a perder, como lo dicen, no van a sacrificar sus ganancias, no están dispuestos a mejorar un marco legal. Ese tema ni siquiera lo abordan para nada, porque realmente ahorita es la oportunidad, y yo lo visoro de esta manera, es la oportunidad para que las entidades bancarias ahorita se resarzan lo más que puedan, porque van a haber créditos que no lo van a recuperar. Hay créditos que si no hay garantía, como vivienda o hipoteca o vehículo, salvo que las viviendas sean demasiado jugosas o en el lugar, la ubicación, y sabe que la van a poder revender, como los famosos CENI en su momento, ¿verdad? Toda esa macolla de corrupción. Entonces puede haber una oportunidad ahorita, pero eso realmente tampoco es la ganancia inmediata de la entidad bancaria. Pero ¿será que no lo entiende la Banca Nacional, no lo entienden las microfinancieras, número uno? Y número dos, ¿qué papel tiene también el gobierno en este sentido? Debería de impulsar y de manera conjunta ver esta situación. Ustedes incluso introdujeron una iniciativa, al final creo que no prosperó. ¿Qué papel tiene el gobierno también en esto? Bueno, para darle la guitarra a don Luis, igual, mira, yo solo en nuestra experiencia de trabajo con la asesoría de los usuarios y acompañarlo, ir a la entidad bancaria, sí te puedo decir que desde enero hasta ahorita parte del mes de mayo, las entidades bancarias han como bajado, como decimos, el gas o la postura de ser muy agresivo. Eso no quiere decir, y aquí viene el tema también del contubernio, que muchas de las demandas ya entran al Poder Judicial. O sea, vos debes una casa, no has pagado durante tal vez 30, 40, 50, 60 días o casi 6 meses y realmente ya vas a ser procesado, porque hay un sistema de procedimiento administrativo y judicial. Esos procesos no se han detenido. No se ha detenido. Se detuvo entre julio, agosto, septiembre del año pasado. Pero ya ahorita el sistema judicial se vuelve a activar y recordemos que la ley 561, la ley general de banco, te establece un modelo de prelación. Si vos llegas ante un judicial y hay otra demanda y sos representante de una entidad bancaria, representante legal, tu demanda va a ser bonificada inmediatamente. A lo que quiero plantear es que el gobierno no le interesa este tema, o al menos lo que promueve como tal en este capítulo no está interesado en este tema, porque el gobierno habla de normalidad realmente. Y no hay una normalidad para la población desde el punto de vista de las deudas. Y lo que vemos es que realmente le permite a la entidad bancaria, bueno, de seguirte defendiendo, ejecutar que tengas que ejecutar, esta política no te toco. Yo no voy a tener que removerlo. Ni en la Asamblea Nacional ni a través de otra entidad. Don Luis, ¿qué se puede hacer? Hablaba Juan Carlos de una iniciativa de ley. ¿Se podría promover una nueva prórroga para darle respiro a las personas que se encuentran desempleadas y que tienen deuda con la Banca Nacional? Bien, yo voy a tocar algunos temas que tocó Juan Carlos y que me parecen parte de esta iniciativa. En primer lugar, hay un elemento que está afectando la parte financiera del deudor y que ni en la ley del 2010 ni en la resolución del año pasado está establecida. Y es el caso de las tarjetas de crédito y los extrafinanciamientos. Es decir, está lejos de noticia o está fuera de toda negociación esos dos elementos, y si nosotros tenemos, ¿verdad?, una visión, eso es lo que más está afectando al deudor. Tarjetas de crédito, y fue una irresponsabilidad que establecieron los bancos que comenzaron a dar tarjetas de crédito como Nike. Ese es un primer punto. Un segundo punto, si bien es cierto, los bancos tienen un sistema de garantía, principalmente hipotecario, en esta crisis han bajado el 30% el precio de los bienes raíces. ¿Por qué? Porque los bancos son un intermediario financiero, no son bienes raíces, ante lo cual no tiene una garantía de recuperar totalmente el crédito. Hay un punto que también a mí me parece importante tocar en este caso, ¿verdad? Y es el hecho de que la banca prácticamente no tiene un periodo
en donde la ley le establezca cuál deberá de ser el periodo, digamos, de negociación. Por ejemplo, en la ley 2010 se estableció 4 y 5 años, dependiendo si el crédito era de menos de $10,000 o más de $10,000. Y además un elemento fundamental que adolece la resolución, y era el hecho de que cuando una persona aducía la reestructuración, se detenían los juicios ejecutivos, y en la resolución prácticamente siguen, a excepción de los periodos de crisis, esos juicios ejecutivos, y está afectando. Y en relación a su pregunta, yo creo que debería de establecerse una ley en donde se establezcan 2 o 3 cosas. En primer lugar, un periodo moratorio de 6 meses a 1 año. En segundo lugar, buscar cómo disminuir la tasa de interés. La tasa de interés pasiva está entre 0.8 y casi 6%, y la tasa de interés activa está entre el 8 y el 22%. ¿Qué significa? De que prácticamente en un periodo de crisis los bancos siguen obteniendo ganancias, prácticamente poliando a la mayor parte del consumidor. Ahora, esto de discriminación, que si tenés deudas no te contratan, es algo que cuenta con la venia del gobierno, evidentemente. A ver, recordemos de que nosotros estamos en una economía social de mercado, o una economía de mercado, y la empresa y el gobierno tienen un doble discurso y una doble moral. Es decir, por una parte el gobierno establece una normativa de garantía a los derechos del trabajador, ¿verdad? Pero por otra parte no se los garantiza por este tipo de normativa. La empresa privada tiene algo que se llama la responsabilidad social empresarial, pero prácticamente no la está practicando. Yo creo de que la mayor afectación que se tiene son en algunos sectores, ¿verdad? Por ejemplo, el sector que más absorbe empleo en este país es el sector agropecuario. Empleo, no ingreso. El sector comercio, el sector construcción, ¿verdad? Y el sector industrial. No están pidiendo que se tenga o no deuda. En estos sectores no prima esa condicionalidad para contratarte, ¿o sí? Es que son todas las empresas formales. La universalidad de los casos, siempre te están filtrando de ese modo y no te contratan si tenés deudas. Entonces, ante esta situación está el trabajador que está desempleado, que está endeudado, está de manos atadas, no puede hacer nada. ¿Qué le queda? Irse del país, caer preso. Muchos se preguntan esos escenarios y dicen, si me quedo aquí, hasta puedo caer preso por deuda. Aún no está claro ese tema para algunos televidentes. Entonces, lo que les puede quedar es irse de Nicaragua, podría empezar alguno. Bueno, ¿qué escenario le espera a un trabajador en estas condiciones? Yo creo que no vamos a llegar a ese punto, porque necesitaríamos más cárcel que el Chipote y toda la modelo para poder meter a toda la gente, ¿verdad? O sea, que el nivel de endeudamiento de la cantidad de nicaragüenses que están con estos problemas es bastante. Sí, es bastante, y se debería establecer un consenso para lograr resolver el problema. ¿Quiénes deben de promover este tipo de ley o iniciativa? ¿Es el gobierno? ¿Son los trabajadores? ¿Son los organismos no gubernamentales que velan por la seguridad de las personas? Como se ve en la coyuntura del país, mira, anteriormente, antes de todo esto si no era el COSEP, las cámaras del COSEP elitistas eran realmente el gobierno, o se ponían de acuerdo, si la necesitaba. Pero en este caso hay una ruptura empresarial. Entonces, para que esto logre pasar con una asamblea mayoritaria y con 4 o 5 diputados que dicen ser opositores, inclusive el PLC, que inclusive nosotros le pasamos propuestas de reforma y este tema lo pasamos a la bancada del PLC el año pasado y no hubo interés tampoco. Entonces, el único que puede promoverlo hasta el día de hoy es el gobierno, porque realmente más allá del interesado, inteligentemente una propuesta que en algún momento le puede beneficiar a parte de la población. Políticamente hablando. Desde el punto de vista económico, sí tiene una trascendencia, porque lo que permite es salvaguardar los créditos, reestructurar normativas en la superintendencia de banco. Porque veamos lo siguiente, muchas entidades bancarias, los gerentes de los bancos, cuando vos llegas a decirle, mire, yo debo $25,000 de un determinado crédito, sea hipotecario, o sea de consumo, o relativamente por prenda, pues, llega a producción. Llega donde la entidad bancaria y le decís, mira, antes mis cuotas eran de $1,000, pero por la situación económica yo realmente lo que puedo depositar son $200 o $300. Obviamente esos $700 no lo va a percibir, lo que pide simplemente es un alargue de la proyección, o sea que los plazos sean mayores. El banco te dice,
no puedo, no está en mi política. Y es que si lo hago, me va a sancionar la superintendencia de banco. Entonces, y lo mismo dice la superintendencia de banco, porque nosotros por experiencia hacemos los escritos de los usuarios, o se le acompañaba, ya que sea con un poder o con el mismo usuario, la superintendencia de banco lo único que manda, y porque realmente la ley es muy escueta con respecto a la ley orgánica de la superintendencia de banco, es que simplemente los manda a negociar nuevamente. Entonces este es un tira y encoge entre la entidad gubernamental, que es la superintendencia de banco, la entidad bancaria, y entonces el usuario se viene decepcionando, y lo que llega a lograr es llegar a un estado de morosidad, y cuando llega a un estado de morosidad, paradójicamente te daña tu récord crediticio, pero ahí es el único momento donde a veces el usuario tiene mejores oportunidades de negociación. ¿Qué te quiero decir? Ya es un crédito que va a ser saneado, conocido como proceso de saneamiento, ya pasó todos los procedimientos administrativos, entonces llegas a un punto y donde el banco dice, bueno, pagame la cantidad que vos podés, inclusive te hacen algunas dispensas, en algunos de los casos, no hablo que esto es universal. Entonces, pareciera paradójico, pero y lo menos aconsejable, pero realmente son las únicas vertientes o las únicas propuestas que a veces van solucionando. Pero cuando el cliente se atrasó 30 días, 40 días, o daba una cuota y no eran los $1,000 o los $700 o cuota alta, daba menos, ese monto va a ser indexado a un interés moratorio para la próxima cuota. Nosotros en su momento proponíamos esta iniciativa de ley. Este año nosotros miramos que más allá de una moratoria, lo que se necesitaba era, ya sea que las entidades bancarias se reuniesen en algún momento, y se los llevamos a SOBAM, se lo llevamos a SOMIF también, y donde se pudieran como trabajar posiblemente una política interna, ya sea como normativa internamente o una normativa expuesta por las autoridades. Pero más allá de eso, lo que se necesita son procesos de acuerdos especiales. Porque si el tema está que si da más prórroga, que puede ser interesante, puede aliviar un poco, tal vez las condiciones de la entidad bancaria no le va a permitir, porque el banco también necesita determinado flujo. Lo que necesita son acuerdos especiales que no sea reestructuración o refinanciamiento. Esto se debería de expresar, estas alternativas como acuerdos especiales, a través de una ley, como ustedes lo proponían, número uno. Y número dos, quiero que ambos me ayuden a contestar esto. Juan Carlos, vos hablabas de una ruptura aparente que hay entre la empresa privada, en este caso los banqueros, y el gobierno. Pero ¿es una ruptura total o es una ruptura a conveniencia? Porque, por ejemplo, estamos viendo que en el tema del salario mínimo llegaron a un consenso, esa comisión tripartita, y lo dejaron simplemente congelado, y ahí no hubo una ruptura aparente. Sí. Bueno, en primer lugar, la ley del 2010 es bastante taxativa, el problema de que tenía un límite bastante cercano, ¿verdad? Y lo que establecía, por ejemplo, era una moratoria, y exigía, ¿verdad?, y le prohibía a las microfinancieras, en ese caso, cobrar intereses moratorios por un determinado periodo de tiempo, que eran 120 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ley de superintendencia de banco, como decía Juan Carlos, lo deja escueto, y aquí hay un doble problema. ¿Por qué? Porque incluso cuando salen estas normativas jurídicas, normalmente el deudor no sabe, y prácticamente llega, no se acoge a esta, digamos, normativa, y prácticamente la ley establece de que si vos no tenés la intención o no expresas la intención, te tratan, ¿verdad?, como que si no lo hubiera hecho. En relación a su segunda pregunta, que fue lo de la ruptura entre la empresa privada y el gobierno, cuando a veces vemos como que sí hay y a veces como que no hay. Le ponía como ejemplo lo del salario mínimo, donde se dejó congelado y hay una comisión tripartita, recordemos. A ver, yo creo que hay varios intereses en diferentes ámbitos, ¿verdad? En la parte financiera yo creo que hay intereses compartidos, ¿verdad? Y a pesar de que hay una ruptura con el COSEP, en la parte bancaria hay algunos intereses, y ya se demostró cuando le pusieron la sanción al banco, a Bancor, que inmediatamente o automáticamente, digamos, regresaron la plata sin mayores problemas. Lógicamente, en otro ámbito, por ejemplo, en el salario mínimo, yo soy de la idea de que hay una violación taxativa a la normativa, porque la ley es clara, Juan Carlos. La ley te dice de que en el primer tercio del año, que son los primeros 3 meses, si no hay un acuerdo de los 3 actores, prácticamente las condiciones se quedan como el periodo anterior. Es decir, lo justo debió haber sido de que le dieran al agente económico de salario mínimo por lo menos el 5%
de inflación, pero prácticamente violaron la ley y flagrantemente establecieron de que en el mes de junio, julio, el Banco Central va a emitir una opinión y van a ver si en agosto, en el segundo semestre, va a darse, digamos, algún aumento salarial. Creo de que en algún otro ámbito el acuerdo sí se ha roto, ¿verdad? Por ejemplo, con el caso de los sindicatos creo que sí hay una ruptura. En los que no lesionan intereses, hablando de empresa privada y gobierno, ahí pues evidentemente no se ha roto, ¿no? Continúa el acuerdo. Sí. Y aprovechando que está Juan Carlos acá, ¿verdad? Y pongo un punto que creo puede ser de debate en el futuro. Normalmente hay algunos ámbitos que son fundamentales en la parte de la regulación y que el gobierno los debe de garantizar. Por ejemplo, en el caso del sector transporte, de las tarifas, en el caso del mantenimiento de la calidad de determinados productos que se vencen o no se vencen. En esta crisis prácticamente se ha generado o se ha trastocado todo ese ámbito y prácticamente el consumidor está, ¿verdad?, casi desvalido frente a los derechos que debería de garantizar el Estado. Debería. Gracias, Luis. La misma pregunta, Juan Carlos, el tema de la ruptura y de los intereses en común que puedan tener la empresa privada, en este caso de los banqueros, con el gobierno, y cómo esto podría ser una oportunidad para que ellos los empresarios, en este caso los banqueros, pudiesen dar al pueblo de Nicaragua una imagen diferente a la que se ha tenido por años. Mira, de hecho todo ha versado donde ha habido tal vez un modelo casi de amiguismo, o más de amiguismo contubernio, ¿no?, desde el punto de vista político económico. Relativamente una corrupción, hablándolo prácticamente de una corrupción, y esto es consecuencia de un modelo inclusive de corrupción económica, en todos los sentidos, monopolio, determinados sectores, no se respetan las tarifas, y el derecho al consumidor da igual porque realmente hay un modelo que ha venido avasallando. Lo que sí debería de hacer y dar un ejemplo, ¿no?, el empresario, pero más que el empresario es la población, el usuario debe exigir. No solo la organización de consumidores, hemos sido partícipes en su momento, ¿no?, llevar propuestas, etcétera, pero la población no tiene organización, o sea, la organización de consumidores realmente no tiene organización como tal, o sea, el pueblo que les persiga, aunque las propuestas sean viables, porque realmente también vivimos una coyuntura muy politizada, demasiada polarización, que si no decís 4 letras bonitas ya estás opositor o viceversa, ¿no? Entonces es muy complejo y por eso la gente no opina o no se quiere ver metido en problemas o tiene miedo de ser apresado. Lo mejor es que las partes políticas tengan una cordura diferente. Este tema de políticas económicas públicas debería revisarse, no solo de ahorita, esto debería de cambiar de aquí de futuro, porque los bancos y las microfinancieras son asesinas realmente para la población. Intereses altos, créditos de consumo desmedido, ejecuciones y obviamente con una política donde solamente es ganar. Para culminar, es que se necesitan mejorar los marcos legales, deberían de llevar otras propuestas, creemos de que se puede trabajar, pero todo va a pasar por la decisión de la entidad bancaria. Nosotros hemos pronosticado, y prácticamente es que va a haber un momento donde los bancos van a tener que hacer demasiados aspectos. Tal vez no ahorita, tal vez no en estos 2 meses que vienen, pero te aseguro que a fin de año, cuidado, el banco va a necesitar un respiro o un paracaídas para no golpearse demasiado. Precisamente estas iniciativas que se pudieran dar también beneficiarían a largo plazo a la banca nacional, considerando que si ellos no ceden ante estas circunstancias no van a lograr que los deudores saldan o puedan salir de sus deudas. Mira, sería lo más óptimo, pero pensando como de manera también estrepitosa, puede ser que las entidades bancarias analicen de que esto es una oportunidad para la recuperación, donde puedan, porque hay un momento donde no le vas a sacar más agua a la piedra, no van a poder recuperar, y te aseguro que habrá gente, te aseguro que tiene bien puesto, como decimos los pantalones, que no va a entregar sus casas. Gente que a lo mejor ya lleva 10, 12 años pagando su casa, pero ahorita no puede pagar, no va a entregar sus casas, y la entidad bancaria lo sabe, ni porque le deben un juez no la van a entregar, o algunos tal vez vehículos que le ha costado, a lo mejor le falta un año, pero no tiene capacidad de pago, no lo va a hacer. Este tal vez puede ser un momento de reflexión. Las organizaciones pues que han quedado de defensa de los consumidores deberían de abordar este tema también. Los diputados perezosos en la asamblea, que a veces no trabajan, deberían de empezar a trabajar estos temas realmente. Y la población en contubernio. Es la única forma como le exigís un poco al gobierno y que el gobierno tal vez inteligentemente pueda dar aproveche esta oportunidad para lavarse la
para ya culminar, de que a las microfinancieras se les regaló un bombón para el año 2011-2012, porque las microfinancieras, hasta antes de esta ley de moratoria que se creó para el grupo no pago, conocido popularmente, a las microfinancieras se les crea una ley 729, que es de microfinanza, y saben que las microfinancieras tienen la capacidad de cobrar cualquier cantidad de interés. Usura. No tienen regulado, y el delito de usura para ellos ya no es tipificado, porque ya no les permite a ellos llevarte a un proceso de regulación penal, inclusive para demostrar que es usura. Eso mismo ha venido pasando, pues. Entonces realmente eso es otro ejemplo más de que los intereses económicos, el tema de quien tiene mayor capacidad para poder conversar, obviamente manda sobre la población. Ojalá y así como regalaron ese bombón a las microfinancieras, como así lo ha dicho vos, ¿verdad, Juan Carlos? Pudiesen regalar una política de consenso que pueda encontrar una solución en común de todos los sectores para que se pueda superar esta situación con los deudores nicaragüenses, porque mucho, y yo creo que vos que estuviste por años trabajando en el Centro Jurídico de Deudor del Consumidor, pudiste constatar que hay mucha gente que tiene la voluntad, que tiene la intención, pero no tiene el recurso, no tiene la herramienta que es el trabajo. Yo solamente quiero concluir con la siguiente reflexión. Uno de los elementos fundamentales de una economía es el sistema financiero. Es decir, voy a hacer una analogía. Es como que la parte de la economía dura es el cuerpo y el sistema circulatorio es el sistema financiero. Entonces, cuando vos te quedas sin sangre, sin sistema circulatorio, prácticamente no podés funcionar. Y el sistema bancario en este país está, en este caso, debilitado por diferentes razones. Uno, porque sus deudores internos tienen deudas impagables, que no son flexibles. Y en un segundo lugar, debido a las condiciones macroeconómicas del país, estos bancos no se pueden fondear a nivel internacional para poder bajar un poco la tasa de interés. Y un tercer elemento que hay que tomarlo en cuenta, que explica la situación crítica que tiene el sistema bancario en este país, es la disminución en más del 50% de la inversión extranjera directa. Cuando viene inversión extranjera directa, por lo general hay un multiplicador monetario que mueve plata en la economía. Eso no se está dando en la actualidad. Por eso es que la Banca Nacional, de hecho, está cuidando, como siempre lo hace, sus intereses, en el sentido de que, por ejemplo, han dicho y lo han expresado las diferentes organizaciones de que no van a financiar el ciclo agrícola este año, ¿no? Y dos datos fundamentales. Del 100% de la cartera otorgada, el sistema productivo solamente es el 28%. El sector ganadero 1.7%, menos del 9% del sector agrícola y un 16% del sector industrial. Es decir, con este tipo de economía no se puede sostener un sistema bancario solo castigando a el que tiene mayor nivel de endeudamiento, que es la familia. Es decir, este país, de no llegarse a un consenso, estaríamos en un debacle y prácticamente tendríamos que establecer un consenso a nivel nacional para solucionar el problema. O sea que esto va a llegar a un punto donde de plano tengan que flexibilizarse, es el pronóstico. ¿Tu conclusión, Juan Carlos? Sí, no, solamente 2 puntos. Uno, agradecerles a ustedes o a Canal 10, porque es el único medio que en verdad le importa este tema, y felicitarlos, porque normalmente hay otros medios de comunicación que este tema no les es importante, o por alguna razón. Y segundo punto, pues cualquier ciudadano, individuo, organización, economista o algún accionista político le interesa tal vez la propuesta que nosotros trabajamos en su momento, nos puede inclusive contactar, ¿no? Porque leer el texto, revisarlo, porque nosotros trabajamos. De hecho, me estaban escribiendo, Juan Carlos, algunos seguidores en redes sociales que quisieran contactarse contigo en particular para ver esto, porque ellos tienen la voluntad de pagar, sin embargo, no pueden hacerlo. ¿De qué manera organizarse y llevar una propuesta a la Banca Nacional? Sí, pueden encontrar este número, 8192-6612, repito, 8192-6612, nos pueden contactar, le podemos luego dar el correo, enviar las propuestas, lo pueden revisarlo, y si hay casos particulares, pues se les puede asesorar. 8192-6612. Sí, y como conclusión, de igual manera, pues creo que este tema va a continuar. Estamos en una situación bien complicada, reformas fiscales, aumento de la energía eléctrica, de igual manera los precios de reclamo van a disminuir, y otros tópicos pues que realmente en la economía nos va a seguir afectando. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por asistir aquí a su revista Acción 10 en la mañana. Siempre estaremos abordando estos temas que se dan en la coyuntura nacional. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero regresamos con mucha más información aquí en su revista Acción 10 en la mañana.